A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Cada vez queremos desfrutar máis do noso tempo e o certo é que cada vez retrasase moito máis o tema da maternidade e a paternidade e ao final estás a dar casos nos que, facendo un pouco de chiste, hai fillos que parecen netos dos seus pais, non? É curioso, a esperanza de vida cada... Bueno, non é curioso, como a esperanza de vida cada vez é máis longa e hai moitas máis facilidades para que a maternidade pois alónguese no tempo. Pois ao final eso, a xente casi que espera o último momento, non? No, lo que pasa es que los modelos socioeconómicos han variado sustancialmente. Yo recuerdo, yo me casé con 19 años, ¿no? Parece una barbaridad dicho ahora. Sin embargo, la edad en la que las personas accedían al mundo laboral en aquel momento era entre los 14 y los 18 años. Vou contar unha cousa, mira, eu estaba un día que a miña avoa no hospital e levaba a típica pulseira. As avoas nunca sabes moi ben as idades que teñen, non? Non sabes que andan ao redor de... E levaba unha pulseira onde ven os datos e a idade. E mirei e dixen, mira, a abuela ten 88 anos. E de repente dinme conta, eu teño 44, que miña avoa fora avoa a miña idade. Sí. E parecíame aberrante hoxe en día, sabes? Imagínate que te digo, non, este é meu neto. Mira, claro, a día de hoxe sería... Sí, sería un pouco raro, Se lle debo un fillo ou un neto á sociedade, sí, non? Sí. Claro. Por eso es que el cambio socioeconómico ha sido muy importante. Ahora mismo, yo digo siempre que ser madre o padre antes de los 30 no lo debería de ser nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos ni las herramientas, ni tampoco tenemos, yo creo que ni los conocimientos o la madurez necesaria como para serlo. También es verdad que en la situación que se está llegando ahora, me preocupa por una razón, porque si nos tomamos el hijo como un objeto más a tener dentro de lo que es nuestro abanico, digamos, de logros. Entonces, eso sí me preocupa. Isto hai xente que xa está empezando a dicir que empeza a dicir que ás veces están a ter fillos como un elemento máis de consumo. Claro, eso me parece gravísimo, sobre todo cuando se plantean primero el coche, luego la casa, o primero el trabajo, luego el coche, luego la casa y al final el hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el hijo pasa a ser un elemento más de una meta que alguien quiere conseguir, el problema se plantea cuando ese chico no sale redondo y sale cuadrado, da problemas y los padres se dan cuenta que no son capaces de afrontar ese problema porque no era ese el niño que buscaban, ellos buscaban un niño perfecto. E iso non existe. Distancias xeracionais, Cristian. Canto debo ten que exista tanta distancia entre un pai e un fillo? Eu aquí sempre falo en primeira persoa porque entre... Pois miña nai foi un pouco como a ti, non? Miña nai tivome con 21 anos, co cal non hai distancia xeracional e eu é algo que agradezo moito, Pero claro, podo entender que outra xente, o que diste, supoño que tería 3.000 millóns de dúbidas que tivo que ir resolvendo a salto de mata. Pero ao final supoño que son un pouco tamén a paternidade e a maternidade, non sei, se é mellor telos moi novos, se é mellor telos con distancia. Yo creo que es muy difícil decir, poner reglas también en general, pero hay ciertas cosas que son presiones sociales, digamos, que hay una forma de vivir, de decir, no, primero tienes que hacer esto, luego lo otro, y te meten como en cajones, ¿no? Y es muy difícil salir de ahí, pero también hay presiones reales, es decir, si tú hasta los 30, si dices con 30 sería una buena edad de tener los hijos, o entre 30 y 35 o 40, bueno, si tú con 30 buscas un trabajo como mujer y no tienes niños todavía, ya piensan a lo mejor los jefes o las empresas, esta no me va a quedar mucho tiempo, se va a quedar embarazada y así, ¿no? Entonces, está la carrera universitaria, luego tienes que entrar porque necesitas experiencia.
hay estas cosas, que estas son reales, estas presiones son reales porque decir después de la carrera, bueno, ahora es un buen momento para tener un niño, ¿cómo que no? Lo que pasa es que el buen momento no llega. Nunca, ¿no? Y la Claro. gente luego cree, cuando ya llega a los 40, no es que sea el mejor momento, sino quizás el último. Claro. Entonces se deciden ahí, ¿no? Esto es un poco lo que también veo negativo, ¿no? De que tiene que encajar, se tiene que buscar ese momento que pues no llega. Los míos también llegaron sin anunciarse. De pronto estaban ahí y yo creo que fue lo mejor que nos pudo pasar, porque si hubiésemos tenido que buscar un momento, a lo mejor no tendríamos niños. Y luego, así que recetas por ahí no hay. Y las edades. Hay gente que la veo con 30 años y me parecen viejos. La forma de hablar, la forma de pensar. Yo creo que esto de ser mayor o ser joven es algo que no depende de la edad. Hay la edad física, por supuesto, pero lo que es importante ahora, hablando de relaciones con nietos, por ejemplo, para quedarnos con el tema, hay abuelos que son muy jóvenes y quizás más jóvenes que sus propios hijos, porque se han mantenido así, ¿no? Y hay otros que están, a lo mejor también otras presiones sociales, son muy conservadores y por eso a lo mejor los niños incluso no tienen el mismo acceso a esta persona que a los abuelos que son más abiertos. Es difícil decirlo por edades, pero es cierto que si hacemos eso de 40 años, si cogemos eso y con 80 el nieto, pues el bisnieto va a ser difícil vivirlo, por mucho que avancemos y se alargue la esperanza de vida. Pero yo pienso es eso, es lo que hay que mantenerse más joven físicamente, ya es una gran diferencia. Quien hubiera dicho que este chaval hace 20 años, nadie hubiera pensado que tenía más de 40 años. Y es así, es que esto ha cambiado muchísimo. Y la gente, tú ves jubilados, 60, 70 años en el gimnasio y súper en forma. Ahora, lo que es lo mental, ¿no? Si están realmente también tan en forma, si son tan abiertos para enfrentarse a los problemas de los niños, a conversar con un adolescente, eso es individual, hay diferencias. Yo es que... A ver qué pasa así que a cabeza. Claro, vamos a ver, desde el punto de vista, yo puedo hablar de los 19 y puedo hablar de padres ahora que son mayores, ¿no? Con 19 años, con 20 años, hay una inexperiencia total. Pero ti, por exemplo, ti fuches nai con 19. Sí. E ti criaches cerca a túa avoa que fixo a función de nai, Sí. o cal aí tamén había, ti viviches as dúas, non? Fuches Claro. educada por unha nai, porque ao final Sí, exacto, foi a túa nai, fue non? mi abuela, sí, mi Claro, madre por fue unha mi nai abuela. que había unha distancia, pero Sí. ti criaches os teus fillos con moita menos distancia. Claro, Exacto, viviches os dous casos. exacto. Vamos a ver, en el caso de mi abuela, pues conmigo no También había eran otros prácticamente eran otros relación tiempos. porque había otros tiempos y había otra forma de educar, ¿no? Con la vara de avellano, Claro. que decía mi abuela, ¿no? Con mis hijos repetí muchos de los errores de mi abuela, por ejemplo, porque al final somos de alguna manera lo que llevamos atrás. Pero sí es cierto que hubo mucho más diálogo, mucha más empatía, mucha más comprensión en el sentido de que eran jóvenes que tenían que cometer, sobre todo en la época de adolescencia, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo que decir que evidentemente yo en ese sentido tuve unos hijos, al menos hasta que cumplieron los 18, maravillosos, en el sentido de que nunca me dieron problemas, especialmente, salvo ya los típicos de los estudios y tal, ¿no? Pero sí es verdad que no lo aconsejo, creo que somos o yo era en aquel momento demasiado inmadura, para Pero tener somos maduros hijos. en algún momento, este sería xa outro tema, Claro, non? es que ese ya sería otro tema para hablar, pero después Claro, también... cando se fala de madurez, ao mellor estamos falando de responsabilidade máis que de madurez. Claro, pero si hablamos de, vamos a ver, los 19 de aquella época, de mi época, pueden ser los 30 de ahora, ¿vale? ¿Por qué? Pues vamos a ver, yo recuerdo que yo trabajaba desde los 14 años. Desde los 14 años. Sí, y que yo tenía una serie de responsabilidades, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, ¿vale? Durante el curso, en los fines de semana y por las tardes, y en verano todo el día, ¿vale? Entonces, claro, el sentimiento de responsabilidad va muy unido al esfuerzo, ¿m? Y al sentido propiamente del deber que tienes que cumplir cada día y a las carencias que tienes también en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Los 19, hoy en día,
digamos que son los 16, 17 de aquel entonces, no tienen nada que ver, porque han tenido una vida mucho más fácil y mucho más agradable los padres de hoy. Probablemente esto cambiará, ¿vale? Pero a día de hoy la generación, los que van a ser padres, estamos hablando entre los 30 y los 40 años, han tenido una vida mucho más regalada, con lo cual hay determinados aspectos como son el sentido de la responsabilidad, de la empatía, del hecho de que cuando somos padres nuestra vida se acaba. Es decir, a partir de ahí tenemos que empezar a pensar no en nosotros, sino en nuestros hijos. Xa sabes que non estou de acordo con iso, Bien. pero bueno. Pero- O xermánico, ti tampouco estás de acordo de todo. No es que no esté de acuerdo, pero pienso que lo de la responsabilidad que decías es fundamental también para la pregunta cuando se vuelve alguien adulto o maduro. Claro. Yo creo que es el momento cuando notas que eres capaz de hacerte responsable no solo de ti, que esto es, digamos, cuando terminas la adolescencia, por lo menos deberías ser capaz de hacerte responsable de ti mismo, y eso sí que se está atrasando mucho, ¿no? Que a veces tengo la impresión que salen de la adolescencia a mediados de los 20. Entonces, O dos 30 o dos 40 en algún caso, ¿eh? pero claro, para ser adulto, para mí el límite, ¿cómo se dice? Bueno, el momento cuando puedes decir que eres adulto, eres cuando te puedes hacer responsable de otras personas. Y eso es el momento cuando podemos decir, ok, somos capaces de tener hijos. Lo que pasa es que también va al contrario, es decir, la situación te lleva. Porque si nunca tienes hijos, a lo mejor nunca te haces responsable de otra persona y piensas toda tu vida solo en ti. Pero en el momento que llegan los hijos, también maduras. Así que tampoco se puede Sí. decir... E os xermánicos que tedes así como fama de cuadriculados, non? Esos son tópicos. Son tópicos. No, además, lo de Cristian, como Cristian tiene esa rompe- mezcla... rompe todos los tópicos. Rompe los tópicos, y además es que como Cristian tiene esa parte latina también, pues ahí hay otro aspecto. Pero como se más formula sentimental. a maternidade? Bueno, a paternidade, o ter un fillo. En Alemania, Sí. ¿cómo lo ven? No, vamos a ver, en general, Tamén si se hablamos, retrasou o tempo. si hablamos ahí de las diferencias, también pasó en Alemania, por supuesto, que los niños son más mimados, que tardan más tiempo en madurar, que son quizás más tiempo egoístas también, pensando solamente en sí mismo, porque no tienen ninguna necesidad tampoco de pensar en otros, que todo se atrasa un poco. Esto es igual, esto no es que sea un proceso solamente de aquí, esto es en realidad un proceso de una sociedad de lujo, ¿no? Que se puede permitir este lujo de estar más tiempo pensando solo en sí mismo y en sus metas personales. Bueno, incluso hai como o gran tema tabú da sociedade actual, que é mulleres que non queren ter fillos. Sí, es que Que es lo que parece te decía. que non poden dicilo en Claro, alto. pero también en contra tienes personas que no pueden tener familia o que no desean tener pareja, pero que quieren tener un hijo. Sí, esto es otro tema, pero es esto una es otro sociedad, es una sociedad que creo que es pluripensadora, ¿no? Y que está en todo su Lógicamente. derecho de cada uno hacer aquello en lo que cree, siempre y cuando eso no perjudique ni a la persona que viene en camino, ni tampoco a la propia sociedad. Por lo tanto, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Bueno, mulleres e homes. Claro, Digo, mulleres claro, e homes. no, estoy Pero no caso hablando das en ambos mulleres- los dos casos. No caso das mulleres parece como que non o poden dicir en alto porque acaban como sinaladas, como sendo muller non quere ser nai. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad la estamos contemplando como de un punto de vista tan egoísta, ¿no? Como que cada vez hay menos intención de darse a los demás, de sacrificarse, porque un hijo de verdad que es un sacrificio. Cuando hablaban de que un hijo era lo comparable en duración y económicamente a una hipoteca de una vivienda, tenemos que decir que hoy es el doble, porque la sociedad también está exigiendo el doble, tanto en formación de ese muchacho como en formas de comportarse socialmente, ¿no? En plan de ropa, de tecnología, entonces es mucho más aún ahora. Entonces hay personas que no están dispuestos a renunciar. ¿Sabes por qué? Porque esa generación es la generación del baby boom de los años 80, que han sido criados al amparo de todo un lujo y sin necesidad
de tener ningún tipo de sacrificio. Pero esa es unha opinión personal. Claro, pero eu penso que a cousa é moito máis simple, é unha cuestión de eleccións na túa vida. Ti podes elexir ter unha hipoteca ou non tela, ti podes elexir querer, ou podes ter a necesidade de ser pai ou non telo, como podes ter necesidade de vivir no campo ou vivir na cidade. Ao final non é unha cuestión de egoísmo. No sé, también, espera, tenemos ahí a Cristian. No, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Hay muchas situaciones sociales que llevan a la gente a tener hijos antes o después. Se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, en la ex República Democrática de Alemania, mucha gente se casaba muy joven y tenía niños porque entonces les daban pisos más grandes, ¿no? Del Estado. Claro. Y se juntaban y luego se divorciaban otra vez, era completamente normal. También ese tipo patchwork family que se juntaban con las nuevas parejas y formaban ahí un grupo. Bueno, hay siempre conceptos que pueden ir cambiando. Hoy en día... Tampouco podemos que obviar no pasado a importancia da religión, no de ter fillos, o uso ou non uso de preservativos, había unha serie de factores... Que es un factor importante hoy en día con los jóvenes. Hai 50 anos había familias, ti mirabas familias e non era tan raro ver unha familia de 8 fillos, 9 fillos. Hoxe en día xa ves unha familia de 8 fillos e dis... Claro, sí, pero también había una necesidad. Lo hemos visto en el programa de Familia Numerosa. Es decir, era un poco así la seguridad para la edad, ¿no? Porque no había a lo mejor jubilación y sabías que los niños se tenían que encargar de ti, dónde ibas a vivir tú si no tenías a los hijos también, ¿no? Entonces, también es una cuestión de lujo a lo mejor de decir, no, yo voy a tener niños aunque no los necesite para más tarde. Entonces también eso reduce la necesidad de tener varios hijos. Yo el otro día hablaba con una gran profesional de la medicina y que tiene 29 años y está además en investigación y tal, y ella decía, por eso te digo que a veces también es una opción profesional, que ella no se podía permitir el lujo de tener hijos porque su carrera le absorbía todo. Es decir, hay personas que deciden y que además lo hacen de forma responsable. Suponte esta persona que lo primero es su trabajo teniendo una criatura. Pues claro, entonces la libre elección, el que cada uno se sienta cómodo con la elección que ha tomado y que pueda hacer, tú lo acabas de decir, ha cambiado mucho. Es decir, hoy es muy raro que alguien se quede embarazada si no quiere. ¿Vale? Es decir, que una mujer se quede embarazada si no desea quedarse, pues hay cantidad de métodos tanto antes como después. Entonces, tener un hijo, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una responsabilidad enorme. Y aquel que lo quiera aceptar y que lo quiera asumir, adelante. Yo el otro día hablando, pues mira, un personaje, por ejemplo, como es Iñaki Zubizarreta, le dije, oye, ¿y con toda esa vida tienes hijos? Bueno, nos contó su vida y tal, y me dice, no, y fue una elección. No quiero tener hijos porque no me siento en un momento determinado cuando podía tener, ahora ya si los tuviese sería abuelo, casi abuelo me decía él, pero no me sentía con la responsabilidad ni con el ánimo suficiente como para tener un hijo. Me gustaría hacerlo tan bien y no me sentía preparado y entonces decidí no tenerlo. Es una opción. Tamén coñezo casos de mulleres que unha vez alcanzado un estatus máis ou menos estable na súa vida laboral e aínda non tendo parella, elas acaban sendo nais. Es lo que te comentaba. Libremente, o que días a sociedade é moi plural. Exacto. Y hay esa libertad y esto es bueno, siempre, ¿no? No hay necesidades. Claro, y siempre que lo hagan con responsabilidad, ¿vale? Siempre que lo hagan con conocimiento, porque es importante saber que un hijo es una responsabilidad para toda la vida. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? Siempre que lo hagan, yo les digo a los padres, para ser padres, fontanero, albañil o médico, habéis dedicado un tiempo de vuestra vida. Pues por favor, antes de ser padres, preguntad a profesionales que os enseñen a ser padres o qué es ser padre y qué conlleva. Y una vez que sepas lo que es ser padre, toma la decisión y después apechuga con ella porque no siempre salen redondos, a veces salen cuadrados. Concha, Cristian, moitísimas grazas. Muchas gracias a ti.